Yo soy el doctor Aldo Suárez y tengo el honor de coordinar esta última mesa redonda del día de hoy y me voy a permitir pedirle a los ponentes de esta mesa que pasen, por favor, la doctora María Elena Medina Mora, la magistrada Mariana Muredú, la doctora Zoraida García Castillo, el doctor Eduardo Madrigal de León y el doctor Nicolás Iván Martínez. Pues vamos a dar inicio a esta mesa redonda magistral con los ponentes que el día de hoy nos acompañen. Y esta mesa redonda tiene por título El derecho a la salud mental en México en el marco de este primer coloquio. Voy a presentar a cada uno de los ponentes una breve y, como suelen suceder, siempre injusto resumen curricular de cada uno de los ponentes, porque evidentemente no se trata de hablar de ellos, sino tener una noción muy en general de cada uno de ellos. Y la dinámica va a ser la siguiente: voy a hacer una presentación de cada uno de ellos y posteriormente lo que vamos a hacer es que voy a darles, la mesa se va a guiar a través de preguntas específicamente hechas para cada uno de los ponentes, con la intención de que en un tiempo de 10 minutos, no más, den respuesta a cada uno de estos cuestionamientos. Me permito presentar a la doctora María Elena Medina Mora. Ella es directora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es miembro del Colegio Nacional desde 2006. Es directora general de este instituto, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de Muñiz, investigadora nacional nivel 3, miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consorcio Internacional de Epidemiología Psiquiátrica y el College of Problems on Drug Dependence. Es miembro del Grupo Internacional de Asesores de la OMS para la revisión de la clasificación internacional de enfermedades en sus capítulos de trastornos mentales y del comportamiento, y también preside el grupo de expertos de estudio en el campo para la evaluación de los cambios a esta clasificación. La doctora Medina Mora es profesora de la Facultad de Medicina y Psicología de la UNAM y tuvo el nombramiento como Adjunct Professor de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Démosle un aplauso a la doctora, por favor. Ahora les voy a presentar a la doctora Mariana Muredú Gilabert. Ella estudió la carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido secretaria de Acuerdos del Juzgado de Distrito y Tribunal Colegiado, ambos en materia administrativa. En 1995 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria de estudio y cuenta de la ministra Olga Sánchez Cordera y posteriormente el ministro Luis María Aguilar Morales. En 2010 fue nombrada magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como representante del Gobierno federal. A partir de abril de 2013, la doctora Muredú se desempeña como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, titular de la tercera ponencia de la Quinta Sala Regional Metropolitana. Ha impartido cursos de amparo en el ITAM
y ha participado en diversas publicaciones como autora, tales como El Nuevo Juicio de Amparo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, publicada por Tyrant LaBlanche y autora del libro Regulación Jurídica del Expediente Clínico Electrónico, publicado este último en Tyrant LaBlanche. Un aplauso, por favor, a la doctora. También para mí es un honor presentar a mi amigo el doctor Eduardo Ángel Madrigal de León. Él es colega, es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Él tiene la especialidad en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Tiene un diplomado en Administración Pública Hospitalaria del Instituto de Administración Pública de Jalisco. El doctor Madrigal se ha desempeñado como profesor titular B en la Universidad de Guadalajara, con adscripción al Centro Universitario en Ciencias de la Salud. Ha sido subdirector de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental, ha sido jefe del Departamento de Clínicas Médicas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y actualmente él se desempeña como director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal desde 1 de abril de 2014 a la fecha. Además, el doctor Madrigal ha sido el director del Consejo Mexicano de Psiquiatría de 1992 a la fecha y presidente en 2004-2005. Ha sido presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en el bienio 2012-2013 y actualmente es vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El doctor Madrigal ha sido docente en diversas instituciones, participando como editor, asesor editorial de revistas médicas y colaborador aproximadamente de 40 investigaciones y proyectos. Ha publicado 45 artículos, ha participado como autor y coautor en diversos libros, impartido 178 conferencias en diversos foros nacionales e internacionales. Cuenta con reconocimientos nacionales e internacionales por su destacada participación en diversas actividades académicas, docentes, de investigación y societarias. Desde 2014 es miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría y en 2017 es Fellow International de la American Psychiatric Association. Demos un aplauso al doctor Madrigal. Y por último, y no al último, la doctora Zoraida García Castillo. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la tesis La argumentación del juzgador en el esquema de la reforma constitucional de 2008 hacia la instauración de los juicios orales en México. Obtuvo la licenciatura y maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibió la medalla Alfonso Caso en 2005 por su destacado desempeño en el programa de maestría. Obtuvo una especialización en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, en España, y fue agente del Ministerio Público de la Federación y fiscal especial de la Procuraduría General de la República en actividades relacionadas con análisis constitucionales y en investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada de 1995 a 1999. Se desempeñó como asesora en el Consejo de la Judicatura Federal de 1999 a 2001 y como dictaminadora jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2003 a 2013. La doctora García Castillo ha impartido cursos, participado como disertante y publicado en foros nacionales e internacionales en temas relacionados con la ciencia forense, la relación del derecho y la ciencia, el sistema procesal penal acusatorio, argumentación jurídica, delincuencia organizada, derechos humanos, derecho a la justicia, entre otros. Hoy día, la doctora García Castillo es coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es consejera de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Aplauso a la doctora.
Y como mencioné, esta mesa magistral tiene por temática el derecho a la salud mental en México. Vamos a empezar con la doctora María Elena Medina Mora, ¿sí? Y la primera pregunta sería, doctora, en su opinión, ¿qué cambios deberían implementarse en las políticas públicas para asegurar un modelo de atención en salud mental de las personas que padecen trastorno debido al uso de sustancias? Muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta importante y retadora. Yo pensaría que para empezar tendríamos que modificar la manera como se da atención a cómo es el sistema de salud. Yo pienso que se debe modificar en varios elementos. Uno es dar realmente acceso a las necesidades de la persona. Actualmente las personas que tienen adicciones no son graves, porque si son graves hay una brecha muy importante de atención. La brecha es menor para las personas que tienen trastornos moderados, pero aún así, a pesar de la gran comorbilidad que hay con drogas y con otros trastornos mentales y con trastornos físicos, por ejemplo, el alcohol se asocia con 64 enfermedades y 200 condiciones. Una persona va a un lugar para el tratamiento de alcohol, a otro lugar para el tratamiento de la hepatitis, a otro lugar para comorbilidad con diabetes. Entonces no es posible que sigamos con un modelo tan fragmentado. Lo mismo pasa para la enfermedad mental. Los enfermos graves tienen alrededor del 84% tienen también un trastorno de adicciones, o los trastornos de adicciones, perdón, tienen un trastorno mental. Sin embargo, no se tratan en los mismos lugares, hay pocos lugares. Ciertamente el Fray Bernardino y aquí que sí hay trastorno dual, tratamiento del trastorno dual, pero eso no ocurre. Entonces, tenemos que hacer un sistema pensando en las necesidades de la persona. En segundo lugar, creo que deberíamos de poder tener mucha mejor atención para las personas con trastornos graves. Esto quiere decir que tenemos que pensar en cómo hacer desintoxicación, cómo atender el creciente problema de opiáceos, que se incorpore los programas de sustitución como programas válidos de atención médica en donde se puedan canalizar a las personas y también incorporar sistemas de reducción de daños. Y me parece que si no logramos esto, la brecha de atención para las adicciones seguirá siendo muy grande. Entonces, digamos, ese sería como el punto que me gustaría. Pensaba en algunas de las preguntas que realizaron en la conferencia anterior y se mencionaba sobre todo trastornos psiquiátricos graves. Sin embargo, creo que uno de los grandes retos es desde qué perspectiva debemos considerar la adicción, ¿sí? Como un problema social o como una enfermedad del cerebro, como un tema de qué tipo. Creo que ahí empieza gran parte de la dificultad. Tiene toda la razón. El problema es que se le considera desde un tema de seguridad y yo creo que lo tenemos que ver desde un problema de salud pública y entender cuáles son las motivaciones de una persona que tiene una dependencia a robar o a cometer otros actos o incluso a no tener conciencia de lo que hace cuando está intoxicado y cuando lo que está buscando es conseguir droga, ¿no? En esos dos momentos. Me parece que sí lo debemos de ver desde una perspectiva de salud pública. Y ahí podríamos tratar los problemas de conducta más propios de la dependencia de sustancias. ¿Por qué se va, verdad? Entonces, ese sería como el primer paso. Ahora, la discusión entre si es un tema social o es un tema de salud es una discusión antigua. La manera como se atienden a las adicciones está totalmente separada del sistema de salud. Entonces, en las instituciones se tratan las consecuencias sobre la salud de un abuso de sustancias. O sea, se tratan las caídas, se tratan los sangrados, se tratan, fracturas. Cuando hay caídas se trata cirrosis, por ejemplo, pero no se trata la enfermedad. Y la atención a la enfermedad se ha dado en centros en la comunidad separados del sistema de salud, porque yo pienso que cuando empezaron los centros se pensaba que era un problema social más que un problema de salud. Ahora sabemos que es un problema de salud mediado por aspectos sociales.
la aproximación biopsicosocial se debe incorporar al sistema de salud para poderle dar a las personas la atención global que requieren y de manera oportuna para evitar que desarrollen trastornos graves y luego también tengan problemas de conducta graves y repercusiones graves a una dependencia desde el punto de vista legal. Gracias, doctora Medina Mora. Vamos a hacer la primera pregunta a la magistrada Muredú. Y esta es, ¿cómo podría definirse, doctora, el concepto del derecho a la salud mental en la Constitución? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que para poder definir el derecho a la salud mental, el derecho mexicano, lo primero que tenemos que hacer es acudir al artículo 4 constitucional, que es el que nos hace referencia precisamente al derecho a la salud. La Constitución no hace una mención específica sobre el derecho a la salud mental, pero si acudimos a su texto y a la interpretación que ha hecho la Suprema Corte en relación a este tema, tenemos precisamente que se habla de un derecho integral y para esto me gustaría de alguna manera muy breve decir, por ejemplo, el artículo se limita a decir que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Entonces, no dice nada más, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia en la federación y las entidades federativas y, bueno, algún tipo más de enunciación en relación a la competencia. Pero creo que es importantísimo que como tenemos un artículo constitucional tan amplio, tan vago, por decirlo de alguna manera, la única manera que tenemos de saber realmente lo que es el derecho a la protección a la salud es acudir justamente a lo que la Suprema Corte de Justicia ha dicho y a lo que los tratados internacionales dicen, de tal manera que nosotros le demos realmente un contenido a esta norma. En ese sentido, es importante decir, por un lado, que la interpretación que se hace actualmente del artículo 4 ya es un contenido muchísimo más denso, muchísimo más importante, porque se ha interpretado que el derecho a la protección a la salud implica obligaciones para el Estado, obligaciones para los particulares, no solamente para las autoridades gubernamentales y administrativas, y también para los juzgadores, porque tienen la obligación de interpretar el artículo constitucional con mucha mayor amplitud y con mucha mayor especificidad. De esa manera, podemos decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que el artículo 4 constitucional implica que el Estado los poderes públicos y los particulares tienen la obligación de mantener, preservar, restablecer o promover la salud y que estos son directamente relacionados con la importancia del derecho a la salud, porque ha estimado que si el derecho a la salud no se cubre, muchos otros derechos quedan sin cubrirse. Es decir, como que los abarca y primero tenemos que estar sanos para tener otra serie de derechos que también están contenidos en la Constitución. Esto evidentemente lo ha tomado también la Corte, lo ha interpretado con base a los tratados internacionales en los que tenemos el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden a que toda persona tiene el derecho al disfrute del más alto nivel de salud. ¿Qué significa eso? Que todas las autoridades están obligadas precisamente a adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho. Y esto mismo obviamente se encuentra previsto en otros tratados internacionales que ahorita no vamos a mencionar. El derecho a la salud también se ha dicho que que genera que las partes no puedan ser, o que un paciente o que las personas enfermas no puedan ser objeto de tratamientos o experimentos médicos, se tiene que respetar su dignidad personal. Estamos ahorita hablando simplemente de la salud en general, porque, como les digo, no hay una definición específica en la Constitución en relación a la protección a la salud mental. Esto lo aterrizamos hasta que llegamos a la ley. Y la Ley General de Salud, efectivamente, en su artículo 2,
nos dice que el derecho a la protección a la salud tiene las siguientes finalidades. Y en la fracción primera nos dice el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. Entonces aquí ya nos está metiendo el tema de derecho a la salud mental. No significa que la ley esté yendo más allá del texto de la Constitución, sino que derivado de que la Corte y los tratados internacionales de forma conjunta han interpretado el derecho a la salud como un derecho integral que representa el bienestar físico, psíquico, ambiental, social. Es un derecho que implica tiene muchas matices, tiene muchas vertientes. No solamente es que yo hoy no tenga gripa o que mañana yo pueda acudir a un hospital. Eso todo se encuentra dentro del derecho a la salud que refiere el artículo 4 constitucional. Entonces, derivado de eso, la ley ya aterriza y al aterrizar dice, bueno, dentro de los aspectos que se refieren a la protección de la salud está el derecho a la salud mental, como lo establece el artículo 2. Ahora bien, en ese sentido, si queremos hacer una interpretación amplia del 4 constitucional, cualquier acto que se relacione con la forma de desarrollo, tanto físico como psíquico, como les decía, ambiental, pues está protegido dentro de la Constitución y está protegido dentro del derecho a la salud. Y ahí tenemos que tener incluido el derecho a la salud mental, por lo tanto. Oiga, magistrada, y escuchándola, a mí lo que se me ocurre pensar es, para los que nos dedicamos, los que somos profesionistas de la salud mental, pues tenemos muy claro qué es la patología mental. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué haría falta, ¿no?, para las personas dedicadas al derecho? ¿Qué haría falta de parte de nosotros para que quedara muy clara la noción de salud mental? Se lo digo por esto, porque desafortunadamente, a pesar de que tenemos cada vez mayores evidencias de que los trastornos mentales se derivan de alteraciones en el cerebro, todavía sigue estando por ahí dos cosas que nos hacen mucho daño. Uno es que lo mental es algo muy subjetivo, que no podemos palpar y que no podemos medir. Y la segunda cosa es que, dado que es algo tan subjetivo y tan difícil de interpretar, que nosotros sabemos que no es así, cae dentro de las enfermedades, caer dentro de una enfermedad mental implica el estigma, ¿no? Un poco como lo que mencionaba hace ratito con las adicciones, es, bueno, pues es que si tú eres alcohólico es porque tú te lo propusiste, es porque tuviste la mala compañía o tuviste la mala elección de haberte convertido. Nosotros hoy sabemos que las cosas no son así, pero creemos que falta una cierta argumentación como para que ustedes, ¿no? La mental es eso, ¿no? Bueno, estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que lo que falta hoy en día, y creo que se está haciendo un trabajo, o se están empezando a hacer trabajos importantes, como por ejemplo este foro o un foro que estamos pensando en organizar precisamente para que los médicos y los abogados entremos en contacto y empecemos a hablar de estos temas. El problema yo creo que mucho el problema con las enfermedades mentales o las discapacidades mentales tiene que ver con que son un poco invisibles, ¿no? Todos nos damos cuenta cuando una persona trae una muleta o cuando está en una silla de ruedas, pero a veces no es fácil detectar una persona que tiene un trastorno mental. Entonces, creo que hoy en día, tanto la medicina como los abogados tenemos que empezar a entrar en una especie de interrelación precisamente para empezar a buscar cómo se protegen los derechos humanos de estas personas. No porque los abogados seamos ignorantes de esas situaciones no existen, sino que simplemente no sabemos cómo resolverlas. Entonces creo que hoy en día estamos obviamente de forma muy pausada desafortunadamente, pero que día a día creo que estamos empezando a ver avances en cuanto al acercamiento entre el derecho y el derecho a la protección de la salud mental. Creo que un precedente muy importante es un caso que yo
si me lo permiten, en un ratito más les comentaré, que es el caso del pronunciamiento que hizo la Corte respecto de un caso relativo al Asperger. Y es ahí donde la Corte se empieza a sensibilizar y empieza a ver que una persona con esta discapacidad pues ni es un loco, ni es una persona que no puede tomar decisiones, y se tiene que adentrar en el contenido de las convenciones internacionales y de los propios estudios psiquiátricos y psicológicos de una persona para saber que esta persona tiene capacidades para decidir jurídicamente respecto de su vida, de sus bienes y de muchas otras cosas. Entonces, creo que desafortunadamente vamos lentamente, pero ahí vamos dando pasos, aunque sea pequeñitos, y ahora sí que lo que le tengo que decir, doctor, es que desafortunadamente los abogados hasta hace muy pocas fechas recientes hemos sido muy soberbios y hemos pensado que podemos resolver todo con el conocimiento jurídico y no es así. Necesitamos acudir a las otras disciplinas para poder resolver a cabalidad los asuntos. Sí. Hace un año aproximadamente tuve el honor de ser invitado a la Escuela Libre de Derecho a dar una conferencia sobre homosexualidad. Bueno, con la reserva del caso, desde luego, me llamó mucho la atención porque había tantas dudas en un grupo de estudiantes de tercer año que dijeron pues que alguien nos dé alguna orientación de qué es la homosexualidad y estaban tan sorprendidos de ver que no era una elección, ¿no? Dando por el maestro, que no era algo que una gente decía, tipo 4, 3, 2, 1, ¿no? Además de que no era una elección, no era una patología mental. Al menos me sentí muy orgulloso de ser el primer psiquiatra que pisaba la Escuela Libre de Derecho. Gracias. Gracias. Vamos para la primera pregunta para el doctor Eduardo Madrigal de León. En su opinión, doctor Madrigal, ¿qué políticas públicas cree usted que se requieren implementar para garantizar el derecho a gozar de salud mental con la mayor calidad posible aquí en nuestro México? Buenas tardes. Bueno, muchas felicidades de nuevo por este excelente evento. Como lo acabamos de oír y lo hemos visualizado toda la mañana y en las preguntas de las conferencias anteriores, estamos frente a una situación en donde, pues, aún con algunas insuficiencias, valga la redundancia, tenemos legislación consagrada en la Constitución, pues suficiente como para no partir de ahí ni pensar que la solución al problema de la salud mental se encuentre simplemente en la elaboración o cambio de leyes. Dos grandes movimientos en los últimos años nos han dado también un gran avance para poner en el foco de atención a la salud mental y sus problemas derivados, o sea, los trastornos o enfermedades mentales. El gran movimiento mundial de adquisición de los derechos humanos universales, en donde los enfermos mentales o las personas con cualquier trastorno están dentro de estos comprendidos dentro de estos grandes avances, y también las convenciones, como lo acaba de mencionar la doctora, en relación a los avances en el conocimiento de la discapacidad, no solamente de la discapacidad física, sino también la inclusión de estas personas en el amplio rubro de la discapacidad psicosocial. Y agregando pues, los avances en el desarrollo de las ciencias médicas que pues hoy día nos dicen con toda claridad que las enfermedades mentales son enfermedades como cualquier otra enfermedad, con un comportamiento similar a las enfermedades crónicas no transmisibles. Pueden ser agudas, pueden ser crónicas, pueden ser sujetas de tratamientos cortos, de tratamientos de por vida y que requieren de un desarrollo integral. Frente a ese desafío, ¿cómo definir una política pública? Primero, ¿qué hace falta? Hace falta todavía reconocer que el conjunto de enfermedades mentales no incluye solamente a los trastornos psicóticos. O sea, sigue habiendo este gran estigma y esta gran deformación de pensar que los trastornos mentales y las personas con este tipo de trastornos son únicamente las personas con una psicosis. La enfermedad mental es mucho más amplia y comprende hoy día una amplia gama de síndromes como depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta, trastornos de la memoria, etcétera. ¿Qué se requiere entonces? Pues cumplir con las leyes, cumplir con las convenciones internacionales y aterrizarla en comenzar a revisar lo que tenemos actualmente como un sistema
de atención a la salud mental para empezar a transformarlo y que se base en los siguientes principios. En ese sentido, las enfermedades mentales deben ser tratadas como cualquier otra enfermedad. Sin embargo, en México, el sistema de atención en salud se construyó a partir de servicios de un conjunto de hospitales psiquiátricos, por ejemplo, en el caso actual, como resultado de la Operación Castañeda, con la consiguiente distorsión, inequidad en el acceso y alto costo. Aquí vemos los problemas y les dijera que es la ciudad que tiene la mejor infraestructura para atender a las personas con enfermedad mental. El resto del país todavía carece ni siquiera de este tipo de instituciones. Y que existe evidencia suficiente sobre las bondades de detectar y atender los trastornos mentales en servicios de primero y segundo nivel de atención, acortando así la brecha y la dilación de la atención. Desde hace varios años en el mundo, por otro lado, existe una transición en la atención de la salud mental, llevándose a cabo de manera regular en los hospitales generales, incluso cuando se requiere una hospitalización de corto plazo, lo que implica la creación e incorporación de servicios de salud mental en la dinámica hospitalaria cotidiana. Es decir, la política pública debe de, primero, dejar de desarrollar el modelo distorsionado y comenzar a insertar a las enfermedades y a los enfermos mentales y su atención en el sistema general de salud. Por lo anterior, una política pública en materia de salud mental debe de componerse por los siguientes principios rectores: protección de sus derechos humanos, atención basada en las personas más que en las enfermedades, una práctica basada en la evidencia, atención durante el ciclo vital, es decir, hay problemas emergentes, la población envejece y obviamente tenemos un grupo de personas que antes no enfermaban de enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer, pues porque simplemente el promedio de vida de la población no llegaba a las edades en las que se presenta este tipo de problemas, y una aproximación multisectorial, como muy bien lo decían, una atención integral. En conclusión, se requiere de una política pública que declare a las enfermedades mentales como prioritarias en la agenda de la salud pública. Debe de construirse un modelo estratificado con servicios adecuados en cada nivel de atención. Por ejemplo, no vamos a resolver el problema desde la especialidad. No hay ni habrá suficientes, por ejemplo, psiquiatras o profesionales de la salud mental para poderse distribuir o para poderse contratar, aun cuando hubiera recursos, en todo el sistema de salud. Como en las demás enfermedades, el sistema de atención a la salud primaria debe de detectar a tiempo y tratar de cerrar un poco la brecha que ya decía la doctora Medina Mora, llega a ser hasta del 84% en este país, es decir, solamente un 16% de las personas que tienen un problema de salud mental y requieren de atención lo reciben en el país, el 84% no, por una serie de deficiencias en este sistema. Y que pues para eso tenemos que incorporar no solamente una reorganización de los servicios, sino tecnologías, auxilio mediante telepsiquiatría, etcétera, o sea, modelos innovadores que nos lleven a cortar esta brecha. Un modelo que haga efectivo los postulados de salud mental de la Ley General de Salud relativos a la salud mental, y que esto se convierta en prioritario para que se desarrolle un modelo de atención integral a fin de mejorar la disponibilidad, la accesibilidad y la aceptación de este tipo de atención dentro de la red de servicios de salud. Es decir, la salud mental debe ser un servicio más de salud y evitar un desarrollo paralelo o aislado. Además, debe de acompañarse de programas de capacitación. Hoy mencionaban, por ejemplo, que va no solamente al personal de salud, sino al personal que atiende la justicia, al policía, etcétera, para que cada día avancemos más en esta toma de conciencia y en el saber qué hacer en todo el sistema. Y finalmente, por ejemplo, respecto a algunas preguntas que se hacían de el acceso a los medicamentos, de las dificultades particulares que tenemos en la adherencia terapéutica en un sistema fraccionado, pues muy sencillo. Una política de salud pública en materia de salud mental debe de contemplar la afiliación a cualquiera de nuestros sistemas, IMSS, ISSSTE o Seguro Popular, de todos los enfermos mentales, y el acceso universal y gratuito a los medicamentos. No hay esquizofrénicos ricos. Habrá que hacer tenemos que luchar para que haya
al menos el acceso, porque si el problema es económico y además se acompaña a la poca conciencia de enfermedad mental y al estigma y además a los efectos secundarios de algunos de los medicamentos, pues no vamos a tener resultados adecuados en el seguimiento y en el tratamiento de nuestros enfermos. Gracias, doctor Madrigal. Pues siguiendo esa misma línea, va la pregunta para la doctora Zoraida García Castillo y va en el sentido de cuáles son los puntos que usted considera fundamentales sobre la naturaleza jurídica del derecho a la salud mental. Gracias por la pregunta, pero sobre todo por la invitación y por este panel tan distinguido. La doctora Mariana Moredo ya ha hecho una muy buena introducción, una muy buena presentación de cómo el derecho a la salud mental puede contextualizarse en nuestro contexto, en el marco constitucional y luego en el marco legal, que es precisamente son los referentes más importantes para poder conceptualizar al derecho desde el punto al derecho a la salud mental desde un punto de vista jurídico. Creo que puedo retomar lo que ella ya expuso para poder hacer algunas reflexiones al respecto. Mencionaba la doctora Mariana Moredo que el artículo 4º constitucional es precisamente el contexto. Le da sentido a este derecho como un máximo principio a seguir en México y luego pues también irlo enmarcando en el derecho convencional. Me llamó la atención al revisar precisamente del derecho a la salud en principio y del cual se deriva el derecho a la salud. Nuestro artículo 4º constitucional pues no tenía esta definición desde la Constitución de 1917. Contenía la disposición de que existiese un Consejo de Salubridad General. Se encargaba de hacer inspección y las tareas administrativas en México. Fue en 1983 puso que hubiese este cambio constitucional para pensar al derecho a la salud como una garantía social. Nació como una garantía social y como lo que ahora reflexionamos sobre hoy día hablamos del derecho a la salud como humano, como un derecho complejo, pero en sus orígenes era una exigibilidad o un factor de exigencia desde los ciudadanos hacia el Estado. Y en ese sentido se configuró como un derecho difícil de reclamar. Derechos tienen como definición intrínseca que para ejercerse pues se necesita poderlos reclamar. Si yo tengo derecho, bueno, pues alguien tiene una obligación colateral respecto de él. Como ejercemos, por ejemplo, el derecho de propiedad, yo ejerzo el derecho de propiedad y todos los demás tienen la obligación de respetármelo. Ejercer mi derecho a la salud, ¿cómo le hago? ¿A quién le exijo? Y eso es precisamente uno de los derechos programáticos que se fueron estableciendo en nuestra Constitución y que ha costado mucho trabajo pensar en que estos se puedan exigir. ¿Por qué? Porque el Estado toma medidas al respecto, pero no tenemos en realidad o no hemos tenido en realidad una forma de venirlos reclamando. Y esto ha sido histórico. Entonces, de ser una garantía social, que como nos decía la doctora Mariana Moredo, obligaciones del Estado, de la sociedad y de los individuos en particular, precisamente cuando es también los pacientes, migramos hacia un concepto de derecho humano o de derecho fundamental. Y esto, jurídicamente hablando, nos ha llevado, sobre todo en tribunales, nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte, pues cuando tiene que resolver algún juicio en donde se tiene que pronunciar sobre el respeto a un derecho fundamental o a un derecho humano, siempre tiene que estar haciendo ejercicios de ponderación de derechos. O sea, ningún derecho
es más valioso que otro, en principio, ¿no? Entonces, en lo general, todos los derechos tendrían el mismo valor y tenemos que irnos al caso en concreto para poder decir, bueno, en este caso le vamos a dar más peso al derecho a la salud que a otros derechos. Pero el problema para hacer esos ejercicios de ponderación es que los derechos tampoco, en la misma medida en que no son absolutos, conviven con los otros derechos y se complementan. O sea, el derecho a la salud implica el derecho a la integridad físico-psicológica, por ejemplo, el derecho a la información. ¿En qué sentido el derecho a la información? Pues no solo a que como pacientes sepamos a qué podemos tener acceso como servicios, sino a qué queremos someternos como tratamiento. O sea, queremos saber qué tenemos, qué implica, qué lo originó, qué puede suceder y si el tratamiento que me están recomendando lo quiero, porque va a tener ciertos riesgos inherentes o ciertas consecuencias que quizás no quiero tomar. Entonces, esto se va haciendo complejo porque nos lleva a ir desglosando el derecho a la salud mental en otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud en general no implica que nosotros podamos exigirle al Estado, al médico, a un médico particular o a un médico público o al servicio médico el alivio pleno, por ejemplo, una plena recuperación. Las obligaciones colaterales son: yo tengo la obligación de darte el tratamiento y hacer todo lo posible, el máximo esfuerzo para que tú estés mejor, para que estés lo mejor posible. Y eso implica que el médico tiene la obligación de conocer la lex artis en general y la lex artis ad hoc, o sea, el tratamiento especializado para el caso concreto después de haber hecho un diagnóstico cabal. Eso es lo que se le puede exigir al médico. Entonces, en ese sentido, pues se van abriendo estas posibilidades de sí poder ir exigiendo el cumplimiento de un derecho a la salud mental, ¿no? De la salud en general y de la salud mental en lo particular. Por supuesto, esto también, el ejercicio del derecho a la salud, que tenemos derecho a la prevención, o sea, no solo al tratamiento, sino de que la salud, visto como el problema complejo que es, y la salud mental todavía más, el Estado haga todo lo necesario y los servicios médicos hagan todo lo necesario para atender lo que implica un buen estado físico y mental de las personas. Pero un buen estado físico-mental, todos sabemos aquí que el ciclo es muy grande o el espectro es amplísimo. O sea, necesitamos tener acceso a una buena alimentación, a un buen ambiente, a una buena calidad del agua, incluso a buena educación. También necesitamos tener acceso a los servicios de salud. Y hablamos en concreto de los servicios de salud mental, entonces esto significa que el acceso a la información también tendría que permear en todos los niveles, no solo de estrato social, sino de edad. Revisando cómo se está tratando el derecho al mundo, pues me he encontrado con cifras verdaderamente que para mí son impactantes, puesto que yo no soy experta en salud, pero sí en el análisis desde el punto de vista jurídico, pues que según datos de la OMS, en el mundo potencialmente una de cada cuatro personas padece o padecerá una enfermedad mental. Esta cifra a mí me hace pensar, tendríamos entonces, como nos decía la doctora María Elena Medina Mora, que tener una política pública en la que la salud mental sea un tema de salud básico, o sea, de atención en el cuadro básico.
Yo sé que hacia allá camina precisamente las políticas públicas en México y en el mundo, pero lo tenemos que sentir. O sea, se tiene verdaderamente que esto materializar. Hace un momento, antes de estar en la mesa, yo le preguntaba a la doctora Mariana Moredo, seguramente en tu tribunal debe haber asuntos de responsabilidad médica, y ella me decía, sí, pero raro que no hay de responsabilidad médica en salud mental. Yo también estoy como consejera en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y revisamos asuntos mensualmente. Y no me he encontrado, se escogen de manera azarosa para la revisión, pues el azar no nos ha llevado al análisis de un asunto, digo, en 2 años que estoy resolviendo eso, nunca he visto un asunto de salud mental. Realmente nos estamos ocupando en general de él, de los problemas de salud mental. Pareciera que precisamente por la estigmatización, por relegarlos a ciertos ámbitos en los que no queremos saber de ellos, quizás no esté teniendo el nivel de atención en todos los ámbitos como es necesario. Entonces se necesita que sea el tratamiento jurídico y médico de la salud mental tiene que verse precisamente como un tema complejo que necesita ser abordado por todos estos ámbitos en los que ya se le veía como garantía social, es decir, ámbito privado, público, pero también una participación muy activa de la población y de una población debidamente informada. Por supuesto, si estamos hablando de que el tema de salud mental sea un tema prioritario en la atención básica, pues tiene que tener financiación, tiene que tener profesionalización. También tenemos muy pocos psiquiatras comparativamente con la población mundial. Otra de las cifras que también me pareció es que, según la OMS, 20% de los niños en el mundo padecen un trastorno o una enfermedad mental, y de esos 20%, la mitad lo padecen antes de los 14 años. Pero psiquiatras infantiles hay uno para una población que varía de entre 1 y 4 millones. Entonces eso me pareció que es también una cuestión que se debe atender. Ahora, no sé si cuento con un poco más de tiempo, pero… Estamos sobre el tiempo dedicado a su pregunta. Perfecto, entonces solo minutos. digo algo más que me pareció muy interesante poderlo tocar en esta mesa y que salió al tema en la conferencia anterior. Entonces dije, cuando tenga el micrófono me voy a aprovechar. No, es algo muy breve. En la conferencia anterior, la doctora Ana Fresán hablaba sobre los problemas de inimputabilidad, que es un tema que sí que nos interesa mucho a los abogados para analizar desde el ámbito médico. Pero la inimputabilidad o la imputabilidad es un tema relevante para los asuntos penales. Y los abogados necesitamos aplicar criterios de la psiquiatría y de la salud mental en muchos otros ámbitos. Y el ámbito civil es el que se ocupa de las capacidades, al menos desde el punto de vista jurídico. O sea, capacidad para suscribir un convenio, capacidad para ejercer la custodia de un menor, capacidad para poder heredar, que es algo que también puede tenerse en cuenta, y análisis psicológico y psicométrico incide en otras cuestiones más allá de la imputabilidad, que tiene que ver también con cuestiones de análisis de violencia o de dictaminación en asuntos muy concretos en donde se necesita una alta especialización, como es en saber si hubo tortura o no, o si hubo feminicidio o delitos que impliquen también agresión. En el ámbito laboral, por ejemplo, para dictaminar mobbing o para dictaminar la capacidad de poder seguir trabajando. Entonces, me parece que el espectro en el que se configura el derecho a la salud mental desde el punto de vista jurídico es amplísimo y tiene muchísimas aplicaciones. Muchas gracias, doctora. Yo le voy a hacer una pregunta que nada más quiero que me guarde ahí, y es más una inquietud que una pregunta como tal. Y tiene que ver en cómo accedemos al derecho constitucional que tenemos en la salud. Yo recuerdo hace algunos años cuando
fundamos, y orgullosamente lo digo, el CIEN y el Centro de Investigación para Enfermedades Infecciosas de SIDA en el INER, muy poco tiempo después, los pacientes reclamaron su derecho a tener tratamientos reales, pero lo hicieron a partir de una denuncia ante derechos humanos. La pregunta es, sabemos que los derechos humanos son producto de la modernidad, son mucho más nuevos que lo que dictan nuestras constituciones. ¿Es la manera correcta acceder a un derecho vía los derechos humanos o tendríamos que irnos a algo más? Afortunadamente tenemos muchas vías o tenemos varias vías para poder ejercer nuestros derechos humanos. Mi opinión es que si funcionaran ciertas instituciones jurídicas, podríamos ahorrarnos de otras. Las comisiones de derechos humanos nacieron por la falta de efectividad del juicio de amparo, por ejemplo. Eso lo afirmo yo, es mi opinión. ¿A qué me refiero? Para ejercer un derecho hay vías jurídicas. Por lo general, nosotros, una persona que se siente agredida o que siente que no está pudiendo ejercer un derecho, podría quizás demandar a la institución, quejarse ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se me ocurre, podría demandar por la vía civil un daño moral, podría denunciar por la vía penal también un acto que considere penal, ilícito, o podría tratar de que se fincara una responsabilidad administrativa. Pero lo que yo quiero, digamos, en el caso concreto de las personas que necesitan de un tratamiento en específico, es decir, a ver, la Constitución dice que tengo un derecho a la salud y lo quiero ejercer. No quiero más que sea un derecho programático. Pudo haber demandado a través del juicio de amparo en contra de autoridades concretas y creo que era viable. Pero estas otras instancias, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han nacido como otro manto protector que actúa precisamente cuando ya no se ha podido más. Y cuando ya no se ha podido más, luego nos vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana o a todos los ámbitos internacionales que sean posibles. Entonces, vía correcta lo es porque existe jurídicamente hablando, pero es de las últimas vías a las que se recurre cuando el justiciable o la persona que siente agredidos sus derechos no encuentra otra salida. Gracias, doctora. Oigan, pues incurrí en un acto de omisión por el cual podría yo ser reprendido, es el no haber presentado al doctor Nicolás Martínez López, pero como ya está muy visto desde muy temprano, pensé o intuí que tal vez no era necesario presentarlo, pero tengo el honor de presentar, para aquellos que no lo hayan visto, al doctor Nicolás Iván Martínez López. Él es médico especialista en psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es psiquiatra forense por la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es maestro en Ciencias Médicas con campo en Psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, graduado con mención honorífica. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en Ciencias Médicas con campo en Psiquiatría. Es investigador en Ciencias Médicas en la Subdirección de Investigaciones Clínicas de este instituto, profesor de asignatura en la Licenciatura de Ciencias Forenses en la UNAM, y también es catedrático e investigador nacional del SNI por CONACYT. Sus áreas de interés y desarrollo, como ya podrán haber visto, son los trastornos psicopáticos, la salud mental forense, los trastornos parafílicos, los agresores sexuales y la conducta antisocial. Cuenta con diversos artículos, capítulos de libros como primer autor y coautor en revistas nacionales e internacionales. Desarrolló la guía clínica del trastorno antisocial de la personalidad en México en 2017 y es el artífice de que todos estemos aquí reunidos. Perdón, doctor. La primera pregunta. En su opinión, el concepto actual, es un tema escabroso, justamente ya lo mencionó la doctora García, el concepto actual de la inimputabilidad en el derecho penal mexicano, ¿es adecuado para brindar atención en salud mental?
Bueno, gracias. No se preocupe, doctor, por la omisión. Ya me habían presentado justo en la mañana. Bueno, en el caso del concepto de inimputabilidad que se ha venido abordando a lo largo de las ponencias y que brillantemente presentaba la doctora Ana Fresán, en una opinión muy personal, considero que desgraciadamente, como está estipulado actualmente, no permite el acceso a una atención adecuada de salud mental de aquellos que padecen un trastorno mental y en el específico de cómo está estipulado que padecen de algún trastorno que afecta su capacidad o que nubla su juicio, que en el momento de cometer el hecho delictivo no tuvieron la capacidad de decidir no realizarlo. Se llegan a insertar dentro de un sistema penal, como bien nos decía hoy más temprano una compañera que asistía, en donde solamente se les brinda cierto medicamento, una atención, y salen de estos centros a la buena aventura a ver qué es lo que les sucede. Y quiero ahondar un poquito más al respecto. Desgraciadamente el concepto de inimputabilidad va muy acorde con lo que presentaba hoy en la mañana acerca de peligrosidad. Y es una contradicción dentro del derecho, considero yo. Porque por un lado se dice que la persona no es culpable del acto delictivo que cometió, dado las circunstancias psíquicas que le llevaron a cometerlo, pero por el otro se le castiga. Y se dice, tú no eres culpable de lo que acabas de realizar, pero te voy a encerrar durante 10 años, que es tu pena por el delito que cometiste, y te voy a obligar a un tratamiento, y cuando salgas ya estás reinsertado y rehabilitado socialmente. Lo cual en muchas de las ocasiones no es cierto. Y es, como se nos ha criticado a México, violatorio de la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, por el hecho de que no se les está brindando un igual reconocimiento como persona ante la ley y tampoco se les está dando como tal un acceso a la justicia a estos pacientes. Hoy más temprano presentaba el doctor Javier Carrasco la necesidad de adecuar algunos procesos con base en la Convención en el aspecto justo del proceso penal. Y creo que aquí es donde más tenemos que tener cuidado. El hecho de que una persona presuntamente inimputable, que nuestro derecho le impide tener un procedimiento abreviado, esto es, poder accesar a una justicia de forma más pronta con una medida cautelar, se tiene que establecer un procedimiento especial. Estos meses que nos narraba el doctor Javier Carrasco los pasa una persona inclusive a veces sin tratamiento, sin acceso a participar dentro de su propio proceso y a veces llega a ser inserto en un sistema penitenciario que no tiene la cualidad para poder tratarle como es necesario. Y son estigmatizados, violentados e inclusive agredidos dentro del propio sistema. Si bien llegan a alguno de los centros que tenemos a nivel nacional, como lo es el Cebarepsi o el Ceferepsi, llegan a accesar a un poco del tratamiento farmacológico, no así a una reinserción más completa y holística e inter o multidisciplinaria. Pero retomo un poco la parte de la convención. El hecho de condenar a alguien porque cometió un acto cuando no podía controlar no hacerlo, es lo que es antinatura en el derecho penal. Considero que tendríamos que modificarlo para poder darle una apertura a las medidas cautelares, ver como lo que es en realidad la capacidad de una persona, algo más dimensional. Desgraciadamente se sigue conceptualizando la capacidad de forma dicotómica, sobre todo en el derecho penal, y se establece si alguien es capaz o incapaz, y esa es la solicitud que nos hacen los jueces a los psiquiatras forenses. Usted dígame si es inimputable o no, lo cual es una sentencia, de hecho, y nosotros no tenemos el derecho de poder decírselo a un juez. Nosotros tenemos la competencia de decirle en el momento de la comisión del hecho delictivo, la probabilidad de que tuviera alguna alteración en la capacidad de decidir sería tal. Sin embargo, se juzga de forma dicotómica y se llegan a dar sentencias que inclusive en estados de la República, afortunadamente no en Ciudad de México, se llegan a condenar a pacientes con algún trastorno mental de por vida, porque así lo está estipulado en algunos códigos penales en donde se dice
El sujeto inimputable estará dentro de la medida que le corresponda con privación de la libertad hasta que se cure. Estamos hablando a lo mejor de alguien con esquizofrenia o trastorno bipolar o algún padecimiento crónico que no se cura. Y el otra arista ahí que tenemos que también tener mucho cuidado es que justo por esta convención, si hablamos de alguien que tiene un trastorno mental y está dentro de un proceso penal, podría caer en el supuesto de inimputabilidad, siendo que no tenga alteraciones psíquicas que comprometan su juicio, como lo podría hacer alguien con un trastorno de personalidad, o alguien con TDA, o inclusive los trastornos parafílicos, que llegan a no tener alteraciones al momento de la comisión de un hecho delictivo. Mencionaba hace rato la doctora Fresán justo un ejemplo que ha servido mucho para reflexionar al respecto de la psicopatología con los actos delictivos de un paciente con esquizofrenia. Las voces pueden comandarle a este paciente que mate a sus padres, pero él sale y con un arma larga asalta un banco. Es muy independiente el hecho de que tenga un trastorno mental grave, crónico, degenerativo y el hecho delictivo que cometió. Sin embargo, ante la suposición de tener un trastorno mental, ya no se le deja participar. Se instaura el proceso especial de inimputabilidad y se correlaciona aunque no tenga nada que ver psicopatológicamente. Y ahí también estamos violentando el acceso a la justicia. Considero que el concepto de inimputabilidad tiene que restaurarse y modificarse para poder permitir a una persona con un trastorno mental el acceso al tratamiento que requiere. Tenemos que generar políticas públicas o modificaciones en algunos reglamentos o a lo mejor reformas a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los códigos penales federales y estatales, para poder entender que en realidad la inimputabilidad puede coexistir con la Convención, pero no de la forma en la que está actualmente. Gracias. Siempre que oigo yo de estos términos y sobre todo cuando oigo a los abogados hablar del campo de la especulación, de la interpretación de las leyes, ¿no?, que lleva una dosis de subjetividad bastante importante, como que me aplaco mucho y digo, la psiquiatría no es tan subjetiva como lo puede ser el derecho. Vamos a continuar. La segunda pregunta para la doctora María Elena Medina Mora es, doctora, ¿cómo considera usted que la investigación en salud mental podría tener un mayor desarrollo en México? Una pregunta importante. ¿Cómo podría tener mejor desarrollo? Pues con recursos y quitando las barreras para poder hacer investigación y sobre todo las barreras que no te dejan actuar después de haber generado conocimiento. Entonces pienso que una manera es que sí tiene que haber una reforma estructural en cómo se financia y cómo se evalúa la investigación, de tal manera que te permita, por ejemplo, probar un modelo de prevención. Vamos a suponer, cuando los jóvenes salen de la cárcel en ambientes complejos, se ha visto que darles estímulos para que no delincan, incluyendo estímulos económicos, hace que puedan estar más tiempo sin delinquir, adaptarse a las comunidades y poder aprovechar, digamos, ciertos programas de desarrollo. Pero una persona que hace la investigación no puede luego probarla en la comunidad, ¿no? En parte porque la ciencia de implementación no se entiende todavía mucho y en parte porque lo que quieren es que se publique, porque eso es lo que les da dinero, recursos, salario, y no necesariamente el llevar ese conocimiento a la comunidad. Entonces me parece que generar este valor de responsabilidad social, de llevar el conocimiento a su aplicación en la comunidad, tendría que ser parte de la estructura de investigación. No todo se queda en publicaciones, sino en aplicación y no en generación de una sociedad del conocimiento. Entonces, me parece que al igual que la reforma de salud mental, sí se requiere más dinero, pero se requieren mejores formas de gastar el dinero. Pienso que para que se haga investigación tendríamos que hacer esa reforma en la manera como entendemos la investigación y la responsabilidad social de la diseminación y utilización del conocimiento
por el que pagan los impuestos de las personas, ¿no? Entonces, esa es como la primera parte. Pero la segunda parte es qué tendríamos que hacer para mejorar la manera como estamos atendiendo este problema. Y creo que el día de hoy lo que ha sido muy claro en este diálogo entre las ciencias de la salud y las derecho es todas las preguntas que tenemos ellos y nosotros, ¿no? Esta parte pues es también responsabilidad de la investigación, que se tendría que financiar, pues por una parte el entender mejor cuál es esta relación entre la enfermedad mental y la conducta antisocial o el delito, cómo se establecen esas trayectorias, dónde empiezan, qué factores son los que van mediando del medio ambiente, cómo interactúa la genética, cómo interactúa el desarrollo del cerebro y el medio ambiente para generar estas cosas y por lo tanto también para poderlas prevenir. Entonces me parece que esa es una investigación que debemos hacer, trayectoria, o sea, tenemos muchos estudios que son transversales, pero no tenemos suficientes estudios en donde pueda seguir a un chiquito con un problema de conducta desafiante, cuando puedas tener un chiquito que tiene ciertos trastornos y cómo evoluciona en diferentes contextos y entonces cómo podemos impedir o intervenir en ese desarrollo fatal y realmente poder hacer prevención. Entonces, me parece que eso es muy importante, son estudios caros, entonces yo creo que se tiene que modificar la manera como se financia la investigación para financiar menos proyectos chiquitos y más dinero en proyectos grandes de redes que permitan contestar realmente las preguntas importantes. Otro aspecto, bueno, una vez conociendo eso, pues también serían estos programas de prevención, cómo funcionan, qué se puede hacer, cuáles son los costos efectivos, en qué escenarios y para quién funcionan, y desde luego también los modelos de tratamiento, ¿no? Sabemos, por ejemplo, para el tema de las drogas tenemos pocos modelos, no tenemos medicamentos, por ejemplo, no tenemos muchos medicamentos desarrollados, hay algunos que están teniendo resultados para disminuir este deseo que no poder parar, no poder estar sin consumir, pero en realidad tenemos muy pocos medicamentos, habría que trabajar mucho más en eso. Y luego en el sistema de salud, en cómo podemos realmente integrar todo esto en un sistema de salud adecuado. Y me parece que no es nada más el trabajo en el primer nivel, porque todos pensamos que el primer nivel pues tiene esa parte interesante de ser más barato, de detectar a las personas de una manera más oportuna que van a tener un problema y darles un tratamiento para evitar que progresen. Pero la realidad es que el primer nivel de atención pues no está siendo capaz de atender esto, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sistema, que tenemos que mejorarlo, pero también que tenemos que complementarlo. Entonces, una plataforma comunitaria que te permitiera llevar la salud a la comunidad, que te permitiera encontrar los mecanismos en la comunidad que puedan detectar, trabajar y actuar con las personas que están empezando a tener problemas o los enfermos que regresan a vivir en la comunidad o las personas que regresan de la cárcel para vivir en comunidad, pues se vuelve una plataforma que hemos explotado muy poco. Y bueno, el primer nivel de atención, una de las mejores muestras que no funciona, no nada más para la enfermedad mental, porque eso es muy claro, para las adicciones, sino para todo, porque si estuviera cumpliendo su papel, no tendríamos los consultorios en las farmacias, que hoy es el sistema más grande, ¿no? Y resuelven un problema, cumplen un vacío. Entonces, me parece que tenemos que repensar si realmente podemos apostar todo al primer nivel o tiene que ser una estructura diferente del primer nivel con plataforma comunitaria y escalonado en hospitales de primer contacto y hospitales de referencia para casos complejos, ¿no? Entonces, me parece que esa parte se vuelve muy importante. Ahora, otro tema que es especialmente importante son los estudios epidemiológicos y los estudios que nos hablen más de la naturaleza del problema. Cuando yo oigo que dicen vamos a mejorar, vamos a subir las dosis que se consumen para y que se permiten para uso personal, para no meter a la cárcel a personas que están consumiendo pocas cantidades, y con eso vamos a resolver el problema de las mujeres en la cárcel. Yo digo, bueno, una de dos, no tenemos suficientes estudios, pero tampoco hemos sido capaces de explicar
¿cuál es ese fenómeno de las mujeres en las cárceles por el tema de drogas? Están por cantidades mucho más grandes de lo que podrían salir con esta medida y tiene que ver con un problema de género en donde las usan como para que transporten la droga, en donde tenemos la mayor parte de ellas están por delitos contra la salud y ahí tendríamos que trabajar de una manera diferente y me parece que tenemos que tener muchos más datos. ¿Vieron cuál fue la dosis que consumieron? O cómo podemos realmente resolver este asunto que me parece muy grave. Y tenemos que ser capaces de hacer llegar esa información a la toma de decisiones. No basta nada más con generar el conocimiento, sino llevarlo a la comunidad. Entonces, estos aspectos de poblaciones especiales, vulnerables, tenemos que trabajarlo, y desde luego con un enfoque de género en todos los términos. La parte que me parece importante y que se mencionaba también en una intervención de las mesas es qué pasa dentro de las cárceles, ¿no? O sea, una persona que entra porque tuvo un problema de drogas y cometió un delito o tiene una enfermedad, tiene un delito o cometió un delito por algún aspecto social, ¿qué pasa en su rehabilitación de cárceles? ¿Qué funcionaría que trabajáramos adentro de las cárceles para evitar lo que sabemos que pasa? ¿Cómo los ayudamos a prepararse a salir después de mucho tiempo de reclusión y luego cómo los preparamos para vivir en la comunidad? Y en ese sentido me parece que la reforma al sistema de salud tiene que incorporar lo que ya se plantea en las convenciones para que puedan tener el derecho de vivir sanamente en la comunidad. Necesitan hogares protegidos, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a las oportunidades, si no se vuelven puertas revolventes, ¿no? Entonces me parece que ese es otro de los temas importantes y desde luego pues trabajar mucho más con este concepto de la inimputabilidad. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué momento se vuelve en contra de la persona que tiene una enfermedad mental, por lo que decía ya el doctor Martínez? ¿Y cómo podemos evaluar la capacidad? Y me parece que ahí en ese sentido hay confusiones, porque, es decir, no todas las personas que usan drogas van a tener una enfermedad, es decir, no todas tienen dependencia. La dependencia grave sí tiene claramente funciones del cerebro afectadas que inciden sobre la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? Por las áreas que va afectando. Pero no todas las personas están en esa situación, todas las personas están en esa situación todo el tiempo. Entonces hay una gran crítica si realmente estamos hablando de decisión, porque nosotros sabemos que el enfermo más grave, en un momento, por ejemplo, la persona con una dependencia del alcohol grave, en el momento más difícil de su vida va a tomar la decisión vital de dejar de beber y, por ejemplo, de un grupo de autoayuda. Cuando está en un momento vital muy difícil, ¿no? Entonces tiene esa capacidad de decisión de hacer algo diferente. Quizá no pueda dejar de beber sin ayuda, pero sí tiene una capacidad de decisión, ¿no? Entonces, esas discusiones que todavía están en el aire creo que se tienen que abordar de una manera más real y con pensar siempre en la persona y poder saber qué le está pasando a esa persona en específico. Cómo podemos entonces desarrollar los tratamientos que sean útiles para esas condiciones y para todo lo social médico que está asociado con las adicciones y con la enfermedad. Gracias, doctora. ¿Sabe que yo escuchándola pensaba en una dificultad de inicio, a veces cuando interactuamos con otros profesionales, es cómo hacerles saber que la procedencia epistemológica de lo que hacemos. Es decir, nosotros hablamos desde las ciencias sociales, creo que los abogados nos van a entender muy claramente qué metodología estamos utilizando en la investigación. Cuando se trata de campos sociales con evidencia médica, es ahí en donde entramos con dificultades. Pensaba, por ejemplo, en cuando nosotros hablamos en años perdidos por discapacidad, ¿no? Lo que tienes que hacer es traducir esta medida epidemiológica para que los demás te entiendan y puedas tú como persuadir a los otros de
Es cierto que ahí están los estudios, pero tendríamos que hacer algo antes, como para ir a persuadir a los otros profesionales que eso que nosotros estamos realmente sucede, es decir, de toda una fundamentación y que se trata de Lo dijiste muy bien, es cuando yo digo tenemos la responsabilidad social de hacer llegar el conocimiento que se genera a la sociedad, y si la sociedad no puede apropiarse de ese conocimiento para usarlo, para mejorar, pues estamos fallando en la investigación, ¿no? Y yo creo que eso es la reforma que necesitamos a la investigación, cómo se evalúa y cómo se financia, ¿no? Gracias por ponerlo de esa manera. La segunda pregunta para la doctora Muredú. ¿Cuál es la problemática jurídica de la salud mental en el caso de personas, justamente lo que nos mencionaba, en personas con Asperger? Bueno, yo creo que este asunto pues ha sido un asunto paradigmático, primero porque pues prácticamente es de los únicos y no el único que ha llegado a la Corte y en el que la Corte se ha pronunciado en relación a estos temas. Pero antes de contestar la pregunta, quisiera yo nada más decir dos cositas. Justamente que este es uno de los asuntos que sale fuera del tema justo de inimputabilidad, precisamente porque aquí no estamos hablando de ningún delito, sino de la capacidad jurídica de una persona con esta discapacidad para poder tomar decisiones en relación a su. Entonces creo que por eso es tan importante. Si bien es cierto que no aborda los temas penales, pero sí nos muestra muchas cosas que yo creo que como sociedad y que como abogados éramos ignorantes de ellas. Por ejemplo, esto del nuevo modelo social de discapacidad, y al decirnos, estas discapacidades no son una enfermedad, sino que más bien la sociedad tiene una serie de barreras que no permiten que estas personas se desarrollen a su plenitud, porque creo que ahí sí vale la pena decir, tienen unas capacidades diferentes. No sé si me estoy metiendo en temas escabrosos, pero creo que sí tienen otras habilidades que a lo mejor los demás no podemos entender y que además la sociedad no está hecha para que ellos se desarrollen con base en estas capacidades que tienen. Entonces, creo que eso es una de las cosas que por primera vez la Corte se pronuncia jurídicamente, justamente basándose en este modelo social de discapacidad, y creo que es importante como primer punto. El otro tema que quiero comentar es, nada más antes de entrar al tema de Asperger, es esta cuestión que dijo la doctora María Elena Medina Mora, de que las personas siempre tenemos un expediente fraccionado. Si tenemos varios doctores, tenemos varios expedientes y nunca tenemos un expediente en el que venga toda la información. Yo creo que las personas que tienen una enfermedad mental, también es importante que el médico tratante sepa de qué se alimenta, qué enfermedades fisiológicas tiene, porque yo no sé qué tanto, no sé esta materia, pero supongo que a lo mejor hay sustancias químicas que le pueden disparar alguna serie de reacciones mentales, y entonces a lo mejor si el nutriólogo no está puesto de acuerdo con el psicólogo o con el psiquiatra creo que se pueden generar una serie de situaciones complicadas con el paciente y que se pierden de control precisamente porque no tienen un expediente clínico único en donde se pueda consultar toda esta condición de las personas, y creo que eso es realmente importantísimo justo para que se mejore el derecho a la salud en el país, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más lo quería yo comentar como una cosa importante para todos ustedes. Ahora, ¿qué pasa con el asunto de Asperger que se ve en la Corte? El problema es un chico de 15 años que tiene Asperger, es diagnosticado con esta discapacidad a los 19 años, y los papás solicitan una interdicción. Cuando solicitan la interdicción se les concede, declaran al chico en estado de interdicción, pero curiosamente los papás de alguna manera
deciden darle al hijo el derecho de conocer esa sentencia y de que este chico la impugne. Este chico se va al amparo en contra de esa sentencia de primera instancia y el juez de distrito le dice pues que no, que así está, que está firme, y se van a un recurso de revisión, y es en el recurso de revisión en el que llega el asunto a la Corte. Y en este asunto la Corte empieza a hacer pronunciamientos bien interesantes, porque lo primero que hace es una sentencia diferente a todas las demás. Hace una sentencia de lectura fácil. Estas sentencias de lectura fácil son sentencias, todos ustedes seguramente han visto una sentencia de juzgado o de tribunal y no son abigarradas, son abigarradísimas. O sea, el que le entienda, sí, lo que le sigue, el que le entienda de verdad es porque o es abogado o porque por alguna razón trabajó en un juzgado o porque pues ahora sí que mis respetos, porque realmente las sentencias son justo hechas para que las personas no las entiendan. Entonces, creo que esto fue un avance importante. Tiene sus bemoles la sentencia, porque pues empieza de una forma muy simpática diciéndole, mira, te vamos a dictar unos pronunciamientos y luego te vamos a decir esto, de una forma muy curiosa. Para los abogados que somos tan formalistas, pues nos saca un poquito de nuestro esquema, pero creo que era una forma de aproximar a la persona a que pudiera ir leyendo sin asustarse y sin decir, chin, no entiendo nada, quién sabe qué están diciendo aquí, ¿no? Entonces, creo que eso, por un lado, es muy, muy, muy importante. Por otro lado, creo que es una cosa muy importante el pronunciamiento que hace la Corte, en el sentido que se deben de aminorar las barreras que establece la sociedad para que estas personas se desarrollen. Creo que uno de los principales problemas que tenemos para que empaticemos a las personas con este tipo de discapacidades es precisamente la ignorancia. No sabemos qué son estas enfermedades, no sabemos qué efectos tienen. Entonces, en efecto, caemos en terror de decir, quién sabe qué va a hacer, igual me pega, igual me hace. Y la persona pues está ahí nada más sentada, ni se va a meter conmigo ni nada, pero realmente creo que tenemos mucho miedo. Y creo que la primera célula a la que debemos enfocarnos es a la familia, y a la familia hay que educarla. A la familia de una persona con estas discapacidades hay que educarla y hay que informarla, porque ellos mismos están con este miedo y con desazón de no saber qué hacer con estas personas que están en estas condiciones, ¿no? La sentencia lo que hace es decir que las personas que tienen este tipo de discapacidad tienen que ser tratadas igual que las otras personas, pero valga la expresión, de una manera diferente. ¿Por qué? Porque son iguales, pero no pueden entrar dentro de las mismas condiciones de tratamiento. Entonces, hace una expresión a mí me parece muy interesante en la sentencia, y si me permiten se los leo brevemente. Dice, se debe distinguir la igualdad formal de la material. La primera se refiere al derecho de cualquier persona a un trato igual y, por lo tanto, a la ausencia de medidas discriminatorias. Sin embargo, el modelo social tiene como finalidad la búsqueda de una igualdad material que se caracteriza por la introducción de desigualdades que parten del reconocimiento de las diversas circunstancias en que se encuentran inmersas las personas. Es decir, las personas, en efecto, todas somos iguales, pero nos encontramos en distintas circunstancias. Y estas distintas circunstancias son las que tenemos que tomar en cuenta como juzgador para poder tomar una decisión respecto de una determinada persona. No me quiero extender muchísimo, quiero nada más ir a los temas importantes que emitió la Corte en relación a este asunto, porque me parecieron muy, muy importantes. Y uno de ellos es que debemos acudir al principio de no discriminación, que es el que estamos hablando. No podemos discriminar a las personas, sino tomar en cuenta sus condiciones, sus características y sus condiciones de vida, y saber que viven en un ambiente que no les ha permitido desarrollarse a plenitud y sus potencialidades no las han podido explotar. También es importante señalar
que la propia Corte reconoce que hay pocos tratados internacionales que se refieren a las discapacidades. Existe la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, básicamente. Las demás se refieren a los derechos a la salud normal. Entonces, creo que es importante que empecemos a conocer como un país en el que tenemos tan alto nivel de personas con discapacidad o con problemas mentales, que existen estos tratados y que nuestras leyes tienen que empezar a adaptarse y adecuarse a estas leyes. En la resolución se resuelve que este chico, bueno, que estas personas tienen la posibilidad de tomar decisiones, pero hablan de un modelo de asistencia. Este modelo de asistencia lo manejan de tal manera que si tiene que haber un tutor, el tutor tiene que ser lo menos intrusivo en las decisiones de la persona. Solamente si estamos hablando de su integridad física o de su integridad mental, tendrá que participar de forma más activa el tutor. De lo contrario, lo puede aconsejar, lo puede guiar, lo debe de tratar de pues llevar a que tome una decisión sin intrometerse en ella y respetando la decisión que esta persona hubiera tomado. Creo que es muy, muy importante porque eso permite que las personas tengan ellos mismos, aunque tengan una serie de limitaciones, ellos mismos se van a esforzar por tratar de tomar una mejor decisión para ellos mismos. También en este sentido, dice la sentencia que las personas debemos de partir del hecho de que tienen pleno goce de autonomía. Hagan de cuenta como si dijéramos que tienen una presunción de inocencia. Esto es una presunción de capacidad de decisión. Y salvo prueba en contrario, es cuando el tutor o cuando el juez le pone un tutor para que lo ayude, para que lo guíe, para que lo asista. Esto me parece de verdad importantísimo. Además de que la ley, esto venía de una ley del Código Civil del Distrito Federal que establecía, que establece una serie de supuestos que en este caso el quejoso, este chico, consideraba inconstitucionales porque no le permitía desarrollarse. Creo que es bien importante que digamos más allá de que las leyes establezcan una cosa, la Corte sostuvo en su momento que los artículos hoy en día se deben de analizar a la luz de los tratados internacionales y darles una interpretación más amplia para efectos de que el juzgador pueda respetar estos derechos de autonomía y estos derechos de decisión del menor. No fue una decisión unánime, hubo un ministro que pensaba que había que declarar inconstitucional de plano el artículo, porque, y aquí en lo personal pues yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno, la resolución de la Corte fue una interpretación de acuerdo o conforme a los tratados internacionales. Bueno, porque más allá de eso podría tocarnos un juzgador que fuera menos benévolo y entonces tuviera una mentalidad más restrictiva y entonces esta interpretación pues ya no va a seguir, pero bueno, eso es otra cosa. Otro tema importante en relación es que dijo, si ustedes recuerdan, el Código Civil dice que todos los meses de enero los 2 psiquiatras tendrán que valorar el avance o el estado de discapacidad de la persona de que se trate. La Corte dijo, no solamente puede ser en enero, el propio juzgador puede allegarse de algún otro examen, aunque sea en destiempo, aunque no sea en este momento, para ver si ha habido alguna evolución en la discapacidad y si puede, en este caso, disminuir un poco la asistencia del tutor. Por último, bueno, y derivado de esto, pues también podría en todo caso inclusive retirar la interdicción. ¿Qué es lo que es importante? Que ya no estamos hablando, como hace muchos años, de una interdicción total y permanente, sino que ahorita ya estamos hablando de la posibilidad de que, derivado de la evolución de la persona,
Uno, la interdicción no necesariamente es total, puede ser parcial, puede ser solamente para algún tipo de decisiones, no para todas. Puede evolucionar, o sea que si a lo mejor antes no eras capaz para llevar tus cuentas de banco, a lo mejor hoy ya lo eres, derivado de cómo tú te hubieras ido desarrollando y participando en la sociedad, y que ya no es permanente. Puede, en efecto, una persona con un tipo de discapacidad de estas, dependiendo del grado que tiene y dependiendo de la apreciación del juez, el juez ya está obligado a hablar con la persona, a valorarla él mismo, además de todo lo que él tenga que decir. Pues a mí este cuate sí me parece que es un tipo que puede resolver cosas y que puede tomar decisiones, y además todo el bagaje de pruebas que me presentan, pues me confirman que efectivamente la persona, si bien en algunas cosas no es muy funcional, pues en otras funciona perfectamente. Entonces creo que esa es la importancia de la Corte, del pronunciamiento de la Corte en el caso de Asperger, y creo que debemos de tener en cuenta como un precedente y como un nuevo paradigma para el tratamiento de las personas con estas discapacidades. Muchas gracias. Gracias, doctora. Estaba yo pensando qué sería de la investigación sin los Asperger y los Sheldons que tenemos, que afortunadamente trabajan muy enfocados a eso. Vamos a apurarnos, ya el doctor Nicolás Martínez me vio feo. Vamos a terminar y voy a pedirles nada más que nos limitemos a 5 minutos en las respuestas. Va la segunda pregunta para el doctor Madrigal. Dice, doctor Madrigal, en su opinión, para garantizar el derecho a la salud mental de las personas privadas de la libertad, ¿qué adecuaciones deberían de realizarse al modelo de atención actual en salud mental? Bueno, si la construcción del sistema de atención para las personas en libertad tiene todas estas deficiencias, se han de imaginar lo que está ocurriendo y ocurre en nuestro país y en el mundo. Es un problema mundial con las personas privadas de la libertad. Como bien se decía, es cuestión de dinero, pero no nomás de dinero. El Código Penal Federal, capítulo 5, artículos 67, 68, 69 y 69 bis, se estipula el tratamiento de imputables y de quienes tengan el hábito a la necesidad. O sea, debe haber tratamiento para las personas inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos en internamiento y en libertad. Es decir, la legislación actual prevé esta situación y obliga de nuevo a la construcción de un sistema de atención especializada, en este caso al interior del sistema penitenciario, con espacios y personal ad hoc. Como bien lo señalaba la doctora Medina Mora, o sea, el planteamiento pues debe de, es decir, las personas que están en prisión tienen los mismos derechos humanos de cualquier otra persona, en eso estamos de acuerdo, y hemos por lo menos avanzado en esa definición o en esta categorización del derecho, y que lo que define la pérdida de libertad, ya lo dijo muy claramente la doctora Fresam y el doctor Nicolás, en el caso de los inimputables, pues es el hecho de que han cometido un acto que es considerado criminal o delictivo y que en la consideración inimputabilidad se da por haberlo cometido sin la capacidad para entender de lo que se estaba haciendo. O sea, fuera de eso, pues al prever la legislación de que tampoco se puede ir a la calle de inmediato por ser inimputable, o el hecho de que también hay una legislación que establece que debe de ser tratado, pues entonces tendrá que darse este tratamiento a partir de la inversión de recursos, pero con una política clara y con planes y programas, como bien lo decía la doctora Medina Mora, o sea, no a partir de ocurrencias. Ya tenemos casos muy lamentables en donde a veces existen los recursos, pero sin embargo las decisiones para el uso de estos recursos, no voy a abundar ni a ejemplificar, pero tenemos casos muy cercanos, se da de una manera a partir de ocurrencias de quienes en un momento dado tienen en sus manos este recurso. ¿Qué tenemos como problema en los servicios de salud? No tenemos capacidad, dice, los servicios de atención psiquiátrica estatales y nacionales son insuficientes para responder a la demanda de este tipo de población recluida. Además de que no tenemos la infraestructura
el personal y los protocolos de seguridad que requieren la atención integral de los inimputables y la atención de los enfermos en situaciones de prisión. Por consiguiente, se requiere crear un sistema nacional de atención médico-psiquiátrica, convenida en los estados para desarrollar lo que se conoce, los nombres son múltiples, hospitales penitenciarios, está el caso del CEFEDEPSI en el estado de Morelos, algunos centros aquí en Tepepan, o sea, es decir, tomar en cuenta estos modelos que pueden ser muy útiles para la construcción de ese sistema. No se trata tampoco, ni estamos proponiendo que haya un hospital por cada centro penitenciario, pero que sí al menos se dé una regionalización por estados, convenios entre gobernadores y demás, para que este problema pueda ser paliado de una manera mejor que hasta como ahora se ha hecho. Muy bien, doctor Madrigal. Vamos a continuar con la doctora Zoraida García Castillo y otra vez, retomando un poco de su participación anterior, doctora, le preguntaría yo, ¿considera que existe un área multidimensional en el derecho a la salud mental? Ya, absolutamente, ya en mi respuesta. Como así lo ha dicho en una interpretación. El derecho a la salud es un derecho complejo que implica no solo el acceso a los servicios mental, emocional y social, y esto implica una responsabilidad social que queda en manos del Estado. También dijo que el derecho a la salud, es una meta prioritaria y también implica el respeto al derecho a la integridad físico-psicológica. Lo dijo la Suprema Corte respecto del derecho a la salud y punto, pero a mí me parece que esto se aplica muy bien al derecho a la salud mental. Y si bordamos un poco más sobre esta naturaleza multidisciplinaria o compleja del derecho a la salud, me parece que podemos hacer un tejido transversal muy rico. El ejercicio del derecho a la salud implica del que tanto hemos hablado en esta mesa y en las anteriores. Por supuesto, el de la integridad lógica y derecho que implica también el derecho al ejercicio autónomo de la voluntad y a la dignidad, ¿no? Las personas. Muchas gracias. Por supuesto, el derecho a la información, no solo en relación con factores de riesgo en tratamiento, sino también lo que implica padecer una enfermedad mental. Padecer una enfermedad mental, las enfermedades mentales se relacionan con otras cuestiones que también, no solo jurídica y social, sino también de otros factores de salud y epidemiológicas. Saber que ser consumidor de sustancias puede ser un factor muy importante para que sucedan trastornos mentales. Y ahí me llamó mucho la atención un comentario que hizo la doctora María Elena Medina Mora. Estos temas del consumo de sustancias lo vemos en principio solo como un tema de seguridad y no es solo un tema de seguridad, es un tema de salud pública, es un tema de epidemiológico y es un tema que hay que tratar desde muchos flancos como se toman estos temas complejos. También sucede que cuando existe una emergencia o una situación estresante en una sociedad, se puede duplicar la incidencia de trastornos mentales. Buen ejemplo, el sismo de septiembre, ¿no? Sucede que no nada más se nos cayeron las casas, hubo muchas afectaciones materiales y por supuesto personales, pero todos tenemos un trastorno mental, ¿no? En diversos grados. Entonces, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo abordar esto desde el derecho? Precisamente de manera compleja. Y aquí quiero retomar, por supuesto, que el derecho no puede caminar solo, sino que tiene que ir del lado de temas
de temas científicos y de otros temas sociales y de campos del conocimiento humanísticos. Porque si no entretejemos nuestros esfuerzos, en primer lugar no podemos prevenir, en segundo lugar tampoco podemos actuar en tratamiento, en tercer lugar tampoco se pueden deslindar responsabilidades, ni haber pronunciamientos en defensa de un derecho tan importante como es el derecho a la salud mental. Gracias, doctora. Bueno, ya para terminar, quisiera hacer la última pregunta al doctor Nicolás Martínez y pedirle que en cuanto termine de contestar esta pregunta, pues haga el cierre de lo que es esta espléndida mesa, no sin antes agradecerle la oportunidad que me ha dado de coordinar y de aprender tanto. Gracias. Doctor Martínez, en su opinión, en México, ¿todas las personas que cometen un delito tienen acceso a la atención en salud mental? Bueno, trataré de ser breve como quedamos. En realidad, este punto creo que la respuesta directa sería no. Pero quiero argumentar por qué. Cuando una persona comete un acto delictivo, actualmente el sistema no hace una evaluación pre, o trans o post estar en una cárcel al respecto de la salud mental que tiene. Se hacen evaluaciones en las partes de clasificación y organización dentro de los reclusorios, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando también en el procedimiento abreviado no se hacen evaluaciones en cuanto a la salud mental. Y otros casos en específico son aquellos que llegan a padecer un trastorno mental y por justo padecerlo llegan a cometer un hecho delictivo, como podría ser aquellos que tienen trastornos parafílicos. Bien es cierto, la mayoría de los agresores sexuales no padecen un trastorno mental. El pequeño grupo que sí padece un trastorno parafílico en México no está evaluado. Llegan a estar dentro de prisiones en donde inclusive son agredidos sexualmente, no se les da un tratamiento y cuando salen, en muchas de las ocasiones van a reincidir o llegan a tener alguna necesidad de vengarse de lo que les sucedió en cárcel. Y el otro punto ahí es este constructo del trastorno antisocial de la personalidad, que por el hecho de la forma en la que se comporta un paciente con este trastorno de personalidad, va a cometer actos delictivos. Y en muchas instituciones se les llega a negar la atención justo por un antecedente penal. Se les estigmatiza y se llega a negar el acceso a algún tratamiento tachándolos de no posibles de rehabilitación o inclusive de peligrosos. Y si hablamos, como lo decía en la opinión anterior, al respecto de la inimputabilidad, no se les está brindando un tratamiento adecuado. Y el hecho de haber cometido un acto delictivo los mete en un estigma doble, porque aparte de no darles un tratamiento, no se les está permitiendo reinsertarse. Y cuando salen de prisión, se les niega el tratamiento justo por los antecedentes penales. Es alguien que ya cometió un acto agresivo, o ya mató a otra persona, o ya en un contexto de alguna intoxicación, una abstinencia, cometió un hecho delictivo violento y por lo tanto se les cierra algunas puertas. Esa es una gran barrera que tenemos en México. Tenemos que cambiar la mentalidad no solo de la parte jurídica, sino también de los que brindamos atención en salud mental, porque uno de los principales impedimentos que se tiene es que justo al momento de tener a una persona con una conducta así, le rehuimos, ya sea en ámbito privado o en ámbito público. Muchos de los psiquiatras no queremos atender, bueno, no quieren, porque sí los atienden, a pacientes que han cometido actos delictivos. Porque me va a matar, me va a secuestrar, me va a robar. Y es justo parte de la ignorancia en cuanto a las conductas antisociales. Obviamente dan miedo que alguien que ha cometido un hecho violento pueda volverlo a cometer, pero cuando uno entiende que muchas de estas conductas tienen algún origen o están asociadas con alguna necesidad o con algún momento específico de la persona, uno deja de tenerles miedo y ve que hay detrás de ello un ser humano y que todos en realidad podemos ser capaces de matar a cualquier persona o cometer un hecho delictivo, y eso también baja un tanto el estigma. Bueno, quisiera yo agradecerles a todos a los que participaron en esta mesa,
a estas personalidades. También al doctor Aldo Suárez, que a pesar de todas las cosas que ha tenido últimamente en cuanto a trabajo y también un poco de cuestiones personales, aquí está con nosotros, y también a él le agradezco el apoyo que nos dio para lo que tuvimos el día de hoy en cuanto a café, galletas y poder comer en este receso largo que tuvimos. Nos apoyó mucho con la asociación. Quiero agradecerle a la doctora María Menamora por permitirme realizar este coloquio y también el apoyo que me ha brindado. Y a cada uno de ustedes, en cuanto a la mesa, la doctora Medú, la doctora Zoraida y el doctor Madrigal, no solo por estar aquí en este momento, sino también por todo el respaldo que nos han dado para poder realizar este coloquio y muy seguramente todo lo que nos viene por delante. Muchas gracias.